Hola a todos, yo soy Código y bienvenidos a mi curso de React. Bien, vamos a empezar y vamos a aprender de lo que es esta increíble biblioteca de JavaScript que nos va a permitir crear componentes, nos va a permitir crear aplicaciones desde la más pequeña hasta la más grande y que utilizan muchas empresas por su gran utilidad y más que todo por el esquema de componentes que maneja, que se hizo muy popular. Que para quien no sepa qué es un componente, básicamente un componente es, por decirlo así, una parte de código o unas líneas de código en términos simples que se pueden reutilizar en varias partes de la página siendo este el mismo código. Es decir, como se ve acá, aunque son tres partes, todo esto es solo un componente. Este first video y toda esta parte de acá es un solo componente. Entonces, miren que por ejemplo acá en el ejemplo que nos da React por default, eso es un componente. Básicamente lo único que hace es recibir dos parámetros y pocas líneas de código. Y es lo único que necesita. Entonces, como pueden ver, eso lo único que nos entrega acá es el título. Y lo que único que hace es mapear videos para renderizarlo la determinada cantidad de veces que sea la longitud del array, renderizar ese componente de acá, que si nos referimos al componente sería esto que se está enmarcando. Entonces eso solo hace referencia a una parte de eso. Y eso es lo bonito, que nos permite en base a un solo componente reutilizarlo en varias partes, renderizarlo en varios lugares, haciendo que el desarrollo sea mucho más rápido, mucho más flexible y dándonos una gran variedad de opciones. Listo, vamos a aprender React. Este tutorial sirve tanto para la versión 18 de React como para la versión 19, solo que vamos a tocar algunos hooks que son específicamente de la versión 19, pero igualmente cuando los vayamos a tocar, a aprender, yo les voy a decir de qué versión es, como para que lo tengan claro y así no se confundan en usarlos en una versión que no es. Listo. Entonces, primero que todo, la página oficial es react.dev. Tiene una documentación en español también, que si no estoy mal ya está terminada y si no está terminada está en fase de beta ya. También vamos a necesitar un runtime, que en mi caso uso Node.js, y vamos a necesitar un entorno de desarrollo, que en mi caso vamos a usar Byte. Listo, Byte es muy buena opción, es rápido, es fácil de usar y es muy bueno. Listo. Entonces, con estas tres cosas ya podemos empezar. Listo, una vez descarguen Node.js, recuerden meterse en una terminal, puede ser su CMD, y verificar que Node esté instalado correctamente. Node-version y ya, con eso verifica. Intenten que sea la versión 20 en adelante y de resto estamos bien. Listo. Ahora en Byte nos vamos a ir en Get Started y vamos a bajar y vamos a buscar este comando acá. Listo. Hay varias opciones de instalación para varios paquetes: npm, yarn, pnp, one, deno. En mi caso, npm, que es el que viene por defecto con Node. Si ustedes instalaron Node, ese npm ya les viene por default. Listo. Entonces, vamos a abrir una terminal y vamos a ejecutar el comando en la ruta que queramos crear por el proyecto. En mi caso, va a ser en Documents. Listo. Entonces vamos a crear el proyecto. Este nos va a pedir un nombre. Cuando nos pida el nombre, simplemente el nombre que querramos en ese momento. En este caso es curso React. Escogemos React y buscamos JavaScript. Listo. Una vez eso, accedemos a la ruta donde está el proyecto y damos npm install. Listo. Para instalar todos los paquetes que necesita React para poderse ejecutar y de forma correcta. Listo. Byte es bastante cómodo para quien no lo haya usado. Tiene otras opciones como para Svelte, Vue y demás, algunos frameworks. También recuerden que React no es un framework, es una biblioteca, pero igualmente nos permite crear aplicaciones muy robustas y con algunos paquetes externos podemos crear páginas con SEO y rutas sin ningún problema. Listo.
Ahora vamos a darle code, punto, si tienen Visual Studio, y lo abrimos en nuestro editor de código de preferencia. Y vamos a ver un poco este kit inicial que nos dio este byte. Listo. Entonces tenemos varios archivos. Tenemos el gitignore, el sling, el index, el package log, el package JSON, el readme y el byte. Que este byte es para la configuración de todo este entorno de desarrollo, ya sea que necesitemos cosas externas y demás, a la hora de, por ejemplo, buildear nuestro proyecto. El archivo inicial o el archivo principal es este acá, que es el index, que es donde se va a montar nuestra aplicación. El package JSON, recuerden siempre revisarlo porque así saben qué dependencias tienen inicialmente y cuáles son los scripts de arranque. Listo, para el momento del desarrollo más que todo, que en este caso es dev. Listo, ya vimos que con este comando podemos inicializar nuestro proyecto, que si abrimos la terminal npm run dev ya podemos iniciar. Entonces, una vez veamos el index, vamos a ver que el index le está haciendo referencia a un archivo que se llama src, que está en la ruta src en el archivo main js. Listo. Entonces, este archivo sería este de acá, que básicamente es donde empezamos a crear nuestra aplicación de React. Y como pueden ver, este tiene un div acá que tiene un ID de root. Y acá, a la hora de crear o de empezar a crear nuestra aplicación de React, porque si ustedes van y miran este archivo solo, esto es HTML y ya, solo un esqueleto de la página. Esto no tiene React, no tiene nada. Pero ya acá ya estamos empezando a crear nuestro DOM virtual y todo ese entorno donde vamos a empezar a usar React y a renderizar. Listo. Entonces miren, por ejemplo, que acá le estamos diciendo create room en el documento con el elemento root, que sería este de acá. Va a ser renderizar esto. Listo. El strict mode es como el nombre lo indica, un modo estricto que se usa más que todo en el desarrollo. Para que nuestra aplicación evite cualquier tipo de error y que los errores nos los muestren al momento del desarrollo y no en la compilación. Listo. Entonces, después de eso tenemos el app.js, que es el mismo que se está importando acá, que ya es nuestro primer componente de React. Listo. También tenemos el archivo de diseño global, el archivo CSS global. Y tenemos las importaciones de strict mode y el create root. Listo. Vamos a ir a mirar primero el index. Vamos a limpiar esto, que son los diseños globales o los estilos globales. Y ahora tenemos el app.js, que es el primer componente. Como pueden ver, es muy fácil crear un componente. De hecho, yo puedo borrar esto de acá, que es el estilo global o la hoja de estilos global. La puedo quitar y solo con esto ya tendría mi componente listo. Obviamente tendría que limpiar esto porque no va a dar problemas de importación, porque hay cosas que faltan por importar, y en este caso vamos a dejarlos como un archivo en blanco. Listo. Voy a crear el div acá, y con esto ya deberíamos de tener nuestro documento limpio para iniciar, ya que lo otro no es necesario por ahora. Vamos al link después de inicializar y como pueden ver se imprime el hola mundo. De las mejores cosas que tiene React es que, como el nombre lo indica, es reactivo, es decir, los cambios se ven reflejados al momento de guardar. Por ejemplo, yo acá pongo hola mundo y dejo solo el hola, guardo, este de inmediato refleja el cambio, o sea, ni siquiera necesita recargarse. Acá también tenemos algo que son los hooks, que no lo vamos a ver por ahora. Ahora nos vamos a centrar en cómo crear un componente, que esta es una de las formas, que es con la función. Hay otra que es con clases y otra que es con las arrow function. Ya los componentes se volvieron más funcionales que de clases, entonces casi siempre se usa con funciones y con arrow functions. Listo. Con arrow functions es casi lo mismo, es export cons el nombre, que en este caso no sé, app2 por ejemplo. Hacemos la función flecha y
acá, paréntesis, la función flecha y listo. Con esto ya tendríamos otro componente. Y básicamente de esta forma podemos ya tener nuestra primer componente. Y este componente se puede reutilizar en 30 partes diferentes si queremos. Listo. Es muy fácil de usar. Recuerden que el componente sobre el que se vaya a renderizar se debe estar mostrando. Obviamente no es crear el componente y ya se debe importar, que es lo que vamos a ver ahora. Listo. Vamos a ver cómo crear un componente y cómo importarlo y renderizarlo. Vamos a crear una carpeta que se llame components. Vamos a crear un archivo que se llame userlist.js y vamos a hacer import react, que es lo que vamos a usar, y vamos a darle export cons userlist igual paréntesis función flecha return, y acá vamos a colocar el div con toda la información. Listo. Y esto ya es un componente. Componente desde userlist. Listo. ¿Y cómo puedo llevar yo este componente? Porque si se dan cuenta, no se renderiza nada. Y es porque precisamente ese componente se debe estar renderizando en algo que el usuario esté viendo en el momento. Que en este caso es el app. Listo. Que el app a su vez está importando en el main y el main renderizándose en el index. Listo. Es importante entender el flujo de la aplicación. Entonces, ¿cómo renderizo yo esto acá? Muy simple. Vamos a irnos acá, flecha, importamos el user list, que fue como lo creamos el componente, enter, y él ya no lo importa solo. Si no lo importa es muy simple, simplemente venimos acá, escribimos user list, si no le sale solo ponen el from. Recuerden que tienen que poner punto y slash. Al ustedes poner punto y slash están haciendo referencia al punto en el que se encuentra el archivo actual, es decir, en este caso src, y yo necesito ir hasta components. Entonces acá sería components slash user list. Listo. Y lo hacemos de esta manera, flecha slash y flecha, y ya de esta manera podemos renderizar el primer componente. Y ustedes dirán, ¿y ahora qué? Si lo quiero renderizar varias veces, pues simplemente duplico la línea. Que eso era lo mismo que se veía en el ejemplo de React en la documentación oficial, únicamente que ahí lo hacen con un for. Listo. Con un map, perdón. Listo. Entonces es la única diferencia, pero es prácticamente lo mismo. O sea, acá están renderizando este componente 3 veces. Es básicamente lo mismo. Ya en la siguiente sección ya vamos a empezar a ver un poco más avanzado de cómo empezar a pasar props, de cómo empezar a usar algunos hooks iniciales, como puede ser el use state, y viendo un poco de cómo aplicar estilos a nuestros componentes, ya sea solo el componente o de forma global. Listo. Ese es este primer capítulo. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su comentario con su feedback, suscribirse, y cualquier recomendación o sugerencia para siguientes cursos, déjenmela en los comentarios, que de ahí las estaré leyendo. Listo, eso es todo. Chao, chao.